Hola, como sabes, el embarazo es el período que transcurre desde la implantación del óvulo fecundado en el útero hasta el momento del nacimiento de término del bebé. Ahora bien, te explico que con base en las características favorables o desfavorables por parte de la madre o el feto, un embarazo puede ser de bajo riesgo o de alto riesgo. Un embarazo de bajo riesgo es aquel que transcurre en patrones de normalidad y en el que no se detectan anomalías maternas ni fetales que pudieran conducir a una evolución desfavorable de la gestación o el nacimiento. Por su parte, los embarazos de alto riesgo incluyen factores que tienen un impacto negativo específico para la madre, el feto o ambos. Pero, atención, el nivel de riesgo del embarazo no es estático, se actualiza en cada consulta médica, de modo que este puede variar en cualquier momento. Por ejemplo, un embarazo de bajo riesgo se puede volver de alto riesgo si aparece diabetes durante la gestación. Se estima que 10% de todos los embarazos son de alto riesgo y las causas pueden ser muy variables. En este video nos referimos a uno de los factores de riesgo más evidentes en un embarazo, el sangrado uterino en el primer trimestre de gestación. El primer trimestre es el que más riesgo tiene de pérdidas del embarazo. Te explico, la metrorragia, es decir, el sangrado uterino en el primer trimestre de embarazo, es la pérdida de sangre a través de los genitales durante las primeras 13 semanas de gestación. Entre 20 y 30% de las mujeres experimentan algún tipo de sangrado uterino durante el primer trimestre del embarazo, lo que puede deberse a factores indeterminados que no causan daño a la madre ni al producto de la gestación, pero también puede ser indicativo de una amenaza de aborto, un embarazo ectópico o un embarazo molar, que son complicaciones serias. Aproximadamente la mitad de las mujeres que experimentan sangrado uterino durante el primer trimestre del embarazo terminan sufriendo la pérdida del producto. De ahí que se considere que una metrorragia en el primer trimestre es una amenaza de aborto mientras no se demuestre lo contrario. Las probabilidades de otras complicaciones son menores. Por ejemplo, el embarazo ectópico ocurre en 16 de cada 1000 embarazos y el embarazo molar en 1 de cada 1500 a 2000. Las principales causas de metrorragia son: 1. Implantación embrionaria. Cuando el embrión se adhiere al revestimiento del útero, puede haber sangrado uterino leve que incluso puede pasar inadvertido. Este evento no tiene repercusiones maternas ni fetales. 2. Amenaza de aborto. Es un trastorno que puede ocurrir antes de la 20ª semana de gestación. Se caracteriza por sangrado uterino leve o moderado, con dolor abdominal o sin y un cuello uterino sin borramiento ni dilatación. En alrededor de 50% de los casos, esta alteración evoluciona a la pérdida del producto. 3. Aborto espontáneo. La tasa de pérdida del producto de la gestación es de 10 a 15% y la mayor parte de los casos ocurren en el primer trimestre de embarazo. Las principales causas de este trastorno son las alteraciones cromosómicas del producto, así como la salud de la madre. Por ejemplo, problemas hormonales, infecciones, diabetes mellitus, enfermedades tiroideas, lupus y anomalías intrauterinas. 4. Embarazo ectópico. Es cuando el óvulo fecundado se implanta fuera de la cavidad uterina. Cerca de 98% de los embarazos ectópicos ocurren en una de las trompas de falopio. En el porcentaje restante, la implantación sucede en un ovario o en el abdomen. Según el momento evolutivo, en la exploración médica se puede hallar desde una discreta hipersensibilidad abdominal hasta un abdomen agudo.
El sangrado transvaginal suele ser irregular, oscuro y de poca intensidad. Y 5. Embarazo molar. Este trastorno se conoce también como mola hidatiforme o enfermedad trofoblástica. Se trata de una alteración poco común de causa desconocida, en donde el tejido crece dentro del útero, pero el embrión no se forma en absoluto o se forma mal. El embarazo molar causa metrorragia en la primera mitad del embarazo en más de 95% de los casos. Puede haber dolor abdominal leve o nulo. Ocasionalmente se presenta expulsión de vesículas que constituyen el tejido molar característico. En la determinación del diagnóstico, la historia clínica detallada es fundamental. Es obligatorio precisar la fecha de la última menstruación, además de realizar un examen físico con inspección de la pelvis. El uso de espéculo permite cerciorarse de que el sangrado proviene del útero. Por medio del tacto bimanual es posible valorar el tamaño de la matriz y detectar si el cérvix está cerrado o abierto. En caso de duda de embarazo se debe realizar el estudio de HGC fracción beta en sangre y, de ser necesario, ultrasonido, en cuyo caso los latidos fetales representan un elemento esencial. Además de la metrorragia, cuando hay amenaza de aborto, el examen pélvico revela un cuello uterino que no está borrado ni abierto. En caso de presentarse un aborto espontáneo, se deberá examinar el tejido expulsado. Esto permite diferenciar entre una placenta normal y una mola hidatiforme. Igualmente, es importante determinar si aún queda algún tejido fetal dentro del útero. El diagnóstico de embarazo ectópico se basa en la clínica, la ultrasonografía ginecológica, que revela un útero vacío, y el resultado positivo de la medición de HGC fracción beta en sangre. La sintomatología de los embarazos ectópicos suele manifestarse alrededor de la 8ª semana de gestación. El embarazo molar, por su parte, se caracteriza por amenorrea con sintomatología de toxemia. Esto es, vómito intenso, preeclampsia precoz, que incluye hipertensión arterial e hinchazón de los pies, e hipertiroidismo. En el ultrasonido se observa el trofoblasto con vesículas, lo que se conoce como imagen en tormenta de nieve o en panal de abejas, ausencia de latido cardíaco fetal y presencia de quistes tecaluteínicos ováricos. Respecto del tratamiento, si el sangrado de origen uterino es escaso, no persiste en el tiempo y no se acompaña de dolor abdominal, no requiere tratamiento alguno y normalmente no es motivo de preocupación. Si el sangrado es leve o moderado, persiste en el tiempo o va acompañado de dolor abdominal, es importante descartar la presencia de alguna complicación del embarazo. Y si el sangrado es intenso, se debe enviar de inmediato a la paciente a servicio hospitalario. Bueno, es recomendable tener en mente este video, pues en algún momento puede ser de utilidad para saber qué hacer ante una situación como las mencionadas. Nos vemos en otro video. ¡Buena suerte!